¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la señal de la Red Advenir Internacional, y desde aquí, desde los estudios, les damos una cordial bienvenida de manera especial a este espacio que es nuevo. Este sería el segundo programa, un espacio donde intentamos dilucidar las cuestiones, las preguntas de nuestros amigos oyentes, de nuestros amigos televidentes, y lo hacemos junto a algunos invitados. Esta tarde tenemos un invitado especial. Junto a Daniel vamos a hacerle algunas preguntas, ¿no?, a nuestro querido invitado. Bienvenido, Daniel. Gracias, igualmente a ti. Nuestro invitado de hoy, por segunda vez en este programa, está el pastor Miguel Ortiz. Él es de Perú, ya fue presentado en otros programas anteriores. Pastor, una vez más, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. El gusto es mío estar aquí, hermano. Bueno, ahora vamos a tener un espacio. Este espacio, mejor dicho, lo vamos a dedicar a responder algunas cuestiones, algunas preguntas que vienen en relación a una parábola. Una parábola que en cierto sentido ha sido un tanto controvertido en el mundo protestante. Muchas personas no han sabido interpretar correctamente esta parábola. Y a raíz de una interpretación errónea, una interpretación quizás superficial o desde una perspectiva griega, podríamos decirlo así, se han desprendido muchas otras doctrinas que tampoco se sustentan en la Biblia. Por eso hoy vamos a hacer muchas preguntas al pastor en relación a la parábola del mendigo Lázaro y el rico. Jesús lo relató. ¿Qué significa? ¿Cuál es su interpretación correcta? Hay muchos elementos dentro de esta parábola y bueno, vamos a dilucidar todo eso en el presente programa, obviamente expresando siempre las muchas preguntas que tienen nuestros amigos televidentes. Daniel, tenemos que hablar sobre un tema complejo ahora, ¿no? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con la muerte. Hay partes de la Biblia donde dice, por ejemplo, que los muertos nada saben, y también se representa la muerte como un sueño. Y bueno, vamos a preguntarle al pastor Miguel, si eso es así, ¿por qué Cristo, siendo maestro de maestros, siendo la verdad, enseñó la parábola del rico y Lázaro? Cuando en la parábola del rico y Lázaro se menciona personas que están muertas pero están hablando, están interactuando. Y en un espacio fuera de la tierra, supuestamente. Ajá, y se menciona tanto el cielo como el infierno. Claro. Entonces, me gustaría preguntarle al pastor por qué Cristo menciona la parábola del rico y Lázaro. En primer lugar, desde cuando ustedes dicen ¿por qué Jesús menciona la parábola? Al decir parábola y muertos hablando, de hecho hay que entender que no es literal. ¿Sí? El problema es de mucha gente que piensa que esta es una historia real y no una parábola. Porque si nosotros lo leemos como parábola y los muertos estén hablando, no tendría ningún problema. Pastor, una sugerencia. Seguramente tenemos muchos amigos que nos están siguiendo que están bastante familiarizados con esta parábola. Pero sabemos que también hay otras personas que quizás no están encajando bien en esto y dicen, pero ¿qué parábola? ¿Cuál es esa parábola? ¿Le parece que si damos lectura a los textos? Claro. Para contextualizarlo, ¿no? Para que todos nuestros amigos oyentes estén al tanto y sepan de qué estamos hablando, especialmente aquellas personas que tienen poca experiencia en Biblia. Esto está en el capítulo 16 de Lucas, el verso 19. En adelante, dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades o en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él,
El rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro recibió solo males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de ellos fuera de entre los muertos, se arrepentirían. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa es una lectura textual de la parábola que está en Lucas 16. Y esa era la pregunta que hacía Daniel: ¿por qué Cristo menciona una parábola un tanto diferente a la concepción de ese entonces, no? En primer lugar, hay que ver que si nosotros logramos descubrir que esto es una parábola, entonces no habría ningún problema que los muertos hablen, como ¿Qué estamos sería diciendo. Una parábola en sí? Es una metáfora. Una metáfora, Es perfecto. algo no real que sucede. Es como que yo dijera: mira, voy a contarte una parábola. Había un conejo que tenía las orejas bajadas mientras todos tenían las orejas arriba. Él iba al colegio y se burlaban de él. Yo estoy contando una parábola, pero detrás de eso quiero enseñar algo. Entonces, los conejos no van al colegio. ¿Ve? Pero estoy usando una historia porque tengo que dar un mensaje, aunque esté usando cosas que en la vida real no suceden. Entonces, en la Biblia hay parábolas. Por ejemplo, tú vas al Antiguo Testamento, vas a ver la parábola de la viga que habla con la pared. Entonces, en la vida real no habla una pared ni una viga le responde. También los árboles. Que también los árboles conversan. Ajá. Entonces, pero cuando tú vas aquí, vas a descubrir que es una parábola. Entonces, la gente tiene que entender que en una parábola no puede interpretar la Biblia de manera literal. Entonces, ¿por qué yo estoy seguro que es una parábola? Primeramente, porque Jesús lo dice bien claro, y los escritores de la Biblia dicen: Jesús, cuando se dirigía únicamente a sus discípulos, no les hablaba en parábolas. Pero cuando se dirigía a sus discípulos y había gente allí, nunca les hablaba a no ser en parábolas. Porque dice: y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas. Entonces yo tengo que descubrir si aquí Jesús estaba solo con sus discípulos. Si estaba solo con sus discípulos, entonces sí era una historia real. Pero si estaba con otras personas aparte de sus discípulos, entonces no es una historia real, sino una parábola. Y en el capítulo 16, que empieza a contar toda esa continuidad de parábolas, en el verso 14 dice: y oían también todas estas cosas. ¿Quiénes? Los fariseos. O sea, prácticamente Jesús lo que estaba contando, como el mayordomo infiel, todo lo que viene de atrás es a una multitud que no estaba privada, no eran los discípulos solamente, sino mucha gente aparte de ellos. Entonces, y hay otros factores por los cuales vamos a comprobar de que es una parábola, por así decirlo. Ahora, y hay que entender una cosa, que los fariseos creían justamente en esta manera, como Jesús lo expresa aquí. ¿Qué creían los fariseos? Los fariseos que se habían surgido en Babilonia, ellos creían, como el pensamiento griego, que cuando mueren van a un lugar especial, que ellos lo llamaban el seno de Abraham, o a un lugar de sufrimiento, que es, ellos relacionan el Hades, los griegos relacionan el Hades con fuego. En la mentalidad griega, el Hades es un lugar donde hay fuego. El que vio la película de la Odisea, Ulises desciende al Hades y encuentra allí fuego bastante, ¿verdad? Entonces los griegos han tenido ese pensamiento que el Hades tiene fuego, ¿verdad? Pero el judío, cuando habla de la palabra
Hades, no se está refiriendo a un mundo de fuego, sino simplemente a un lugar de descanso de los muertos. Una sepultura. Sepultura, El lugar de los muertos significa. Entonces Jesucristo, al contar esta parábola, Él quiere dar un mensaje de acuerdo a cómo ellos estaban creyendo, para llevarles de su creencia a una historia real que va a suceder, no quizás en el momento de morir, sino en un futuro lejano. Aquí hay, sí. Aquí hay varios elementos que quizás algunas denominaciones, especialmente la Iglesia Católica, agarra esta parábola y utilizan los elementos que están dentro de esta parábola para sustentar la doctrina del infierno, del purgatorio, de la inmortalidad del alma, por ejemplo. Y bueno, aquí viene alguna pregunta. ¿Quiénes eran? A ver, eran dos personajes que finalmente cuando mueren uno va al seno de Abraham. Abraham representaba a Dios para ellos. Entonces uno estaba al lado de Dios y el otro estaba en un lugar. Es justamente lo que la Biblia dice que va a suceder tanto con el malo como con el pecador. Si tú describes Mateo 25, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y sean las naciones reunidas delante de él, a los de su derecha que les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Eso viene a ser como el sinónimo del seno de Abraham. Y a los de su izquierda les dirá: apartaos de mí, ¿a dónde? Al fuego. Eso viene a ser no el Hades, porque las personas no van a ser destruidas en el Hades, sino en el lago de fuego, porque la Biblia dice que el Hades será echada también ¿a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. La destrucción no va a ser en el Hades, sino en el lago de fuego. Pero los que pensaban que hay una destrucción en el Hades eran los griegos. ¿Me explico? Entonces nosotros vemos de alguna manera que esto sí va a suceder en un futuro, pero no en el momento que la persona muere. Porque si las personas ya mueren y el impío de frente va al lago de fuego, que ni siquiera existe todavía, lo que va a existirse en el futuro. Y eso inclusive la Biblia dice que va a ser después del milenio, después de los 1000 años, es cuando va a ser lanzado el hombre pecador junto con Satanás al lago de fuego. Que sería la segunda muerte también. Claro, donde tiene lugar todo aquel que no tiene inscrito el nombre en el libro de la vida. Entonces, no sucede esto en el momento de morir, sino sucede esto, va a suceder en el futuro. Entonces, esta parábola de una manera está enseñando una lección que ya lo vamos a ir analizando, pero el punto principal es que esto va a ser un acontecimiento, sí, pero va a ser futuro si vemos cronológicamente. De otra manera tendríamos que decir que ya el justo está ahora en el seno del Padre, ¿sí? Y el pecador ya está en un castigo quemándose, como muchos dicen. Entonces, ¿cuál sería el sentido de la venida de Cristo? Si ya los justos están arriba y los pecadores se están quemando, no vamos a sacarle de un fuego de Hades y le vamos a poner a otro fuego del lago de fuego. No, escúchame bien, Jesús contó una parábola así: dejen que el trigo crezca juntamente con la cizaña, que en el momento de la siega, cuando la mies madure, uno será cortado, atado en manojos y será echado al fuego. Otro será recogido el trigo al granero. Ese no sucede antes de la cosecha, en la cosecha. Y en el libro de Apocalipsis tú vas a ver que la mies ya está madura. Mete tu hoz y ciega. Está hablando de la venida del Señor, del futuro, cuando el Señor viene a juzgar a vivos y a muertos. Hasta los católicos hablan de eso, que el Señor vendrá a juzgar tanto a los vivos como los muertos. Ahora, pastor, usted dice que eso está en el futuro. Correcto. Y Cristo también habla en otra ocasión, en Marcos 9:43. También dice que la muerte la simboliza como un gusano que nunca muere y las personas están allí. Mira lo que dice el 43 en adelante. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este momento es crucial y yo voy a pedir a todos los que nos están escuchando que tomen en cuenta lo que voy a decir. Jamás yo hablaría una mentira, porque ustedes saben que nosotros los predicadores vamos a dar cuentas de lo que decimos. Y lo que voy a decir va a ser para muchos, quizás me tomen como un hereje.
Pero yo quiero decirles una cosa importante. Jesús jamás pronunció la palabra infierno. En la Biblia no existe la palabra infierno. Pero ustedes pueden decir, no, pero aquí está, mira, aquí yo tengo, por ejemplo, 9 versículos que hablan de la palabra infierno, justamente, infierno de fuego. El problema con este es que estamos leyendo una Biblia al español y la Biblia no fue escrita en español. Así que cuando Jesús predicó, no predicó en español. Él no pudo haber dicho infierno porque él no hablaba español. Tampoco pudo haber dicho infierno de fuego, porque hay que recordar qué es lo que él dijo. Cuando ustedes van a la palabra griega que él dijo, él no dijo infierno de fuego, él dijo Gehenna. Gehenna de fuego. Y yo les sugiero que ustedes puedan buscar en otras versiones. Van a encontrar la palabra Gehenna. Es más, vayan al griego donde dice infierno de fuego, ahí va a aparecer la palabra Gehenna. Ahora, la palabra infierno nunca debió ser puesta allí. El que colocó la palabra infierno allí fue un personaje católico llamado San Jerónimo en el IV siglo, cuando él traduce la Biblia del griego que estaba en el Nuevo Testamento al latín. Él debió colocar una palabra que tenga que ver con Gehenna, pero no, él colocó la palabra infierno de fuego. Y el infierno en nuestra mentalidad es un lugar que hay candela de fuego. No. De hecho, en el Antiguo Testamento la palabra para cementerio, tumba, es Sheol. Hades. ¿Sí? No, Sheol, que quiere decir Seol en el español. Es tumba, sepulcro, cementerio. No dejarás mi alma en el Sheol. Salmos 16:10. Jesucristo hablando que él no se quedaría en la tumba. Pero curiosamente el libro de Hechos capítulo 2, 27 dice, no dejarás mi alma en el Hades. Hades y Sheol para el pensamiento judío es el mismo. Un mundo, en el hebreo Sheol es tumba, sepulcro, cementerio. En el griego Hades es tumba, sepulcro, cementerio para la mente judía. Pero para la mente griega, Hades no es un tumba, sepulcro, cementerio, es un mundo espiritual donde están los muertos ahí flotando. Pero por eso es que la Biblia no hay que leerlo con el pensamiento griego, sino con el pensamiento hebreo. Ahora, la palabra infierno es una palabra que proviene del latín infernus, que simplemente hace alusión a sepulcro, tumba, cementerio. O sea, en hebreo, Seol, en griego, Hades, en latín, infernus. Las 3 palabras solo dan una cosa a entender en el pensamiento judío. Sepultura, sepulcro, lugar de los cementerio. muertos. Lugar Ahora, donde yo van quiero los analizar ese texto. Y mira que lo voy a analizar ese texto claramente. Pastor, antes que siga, disculpe que ¿Sí? lo interrumpa, es para que quede, la gente pueda entender. Entonces, el infierno, como se entiende actualmente, es influencia griega. Con el pensamiento como se entiende ahora, que es un lugar donde hay candela, es el pensamiento un lugar de tormento, helénico. pues. Nada más. Infierno, cuando debemos pensar en la Biblia infierno, simplemente tenemos que pensar tumba, sepulcro, cementerio. Lo que esta ciudad tiene su infierno, claro, debe haber aquí algún lugar donde entierran a los muertos. ¿Hay candela allí? No hay nada. El infierno no tiene fuego. El que tiene fuego es el lago de fuego. Pero sí, en el siglo I había un lugar donde sí había candela. Y es justamente al que Jesús habló. Por eso yo quiero leer aquí lo que dice el libro que me citaste, fue Marcos capítulo 9. Capítulo 9, verso 43. En adelante. Me imagino. Pero también hay otros versículos como Mateo 18:9, que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, es mejor entrar tuerto que a la vida eterna que con tus 2 ojos seas echado, nota, al infierno de fuego. Mateo 23:15 también habla del infierno de fuego. Mateo 10:28 también el famoso texto, sí, que no. Entonces, todos los textos cuando vemos de infierno de fuego, uno dice, mire, cuando hablamos con una persona que no conoce absolutamente nada de lo que estoy diciendo, él te va a ganar. En su ignorancia va a decir, ¿cómo que el infierno tiene fuego? Mira, aquí está, yo te enseño la Biblia, aquí está escrito infierno de fuego, y te gana porque él está leyendo infierno de fuego. Pero lo que él no sabe es que esa palabra aparece en la Reina Valera y en otras versiones que provienen de la Vulgata latina.
pero no existe en el original. La palabra originalmente es, y pregúntenlo a sus pastores porque obviamente ellos lo saben, o por lo menos lo van a averiguar. La palabra que Jesús dijo es gehenna de fuego. ¿Qué es el gehenna de fuego al cual Jesús habló? La cosa es muy simple. En los días de Josías había un lugar en Israel donde se quemaban los sacrificios a un dios Moloch, el cual Dios dijo, ese lugar de allí es un lugar profano, en una tierra donde ahí se mataban muchos niños en honor al dios Moloch. Entonces ese lugar en el tiempo de Josías era un lugar de abominación. Pero luego los israelitas volvieron a sacrificar allí niños y en sí ese lugar que era el valle de los hijos de Hinón, ese lugar del valle estaba en los tiempos de Cristo, que quedaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Es más, hoy día ustedes pueden entrar a la página de YouTube y buscar el valle de Hinón. En la actualidad es un lugar donde está como turístico de verlo como era. Pero en los tiempos de Cristo ese lugar había quedado profano, que nadie quería sembrar allí, nadie vivía allá. Ese lugar era muy profano porque mucha gente había muerto allí. En el primer siglo ese lugar siempre era donde la ciudadanía llevaba y botaba la basura allí. Y la quemaban. Allí se quemaba toda la basura, cadáveres de animales. Inclusive la historia dice que ahí a veces los criminales dejaban cuerpos quemando allí en el Gehenna. Ese lugar se llamaba el Gehenna, ¿sí? Era un lugar de quemadero, donde lo que no se quemaba el fuego, los gusanos comían todas las cosas que ya no consumía el fuego, ¿verdad? Entonces era un lugar de gusanero total, que siempre, todo el tiempo había prendido fuego y que el gusano siempre estaba allí comiendo todo lo que el desecho. ¿Está claro? Entonces cuando Jesús le dijo a la gente, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti, está hablando metafóricamente. No es que te saques el ojo. No es como Orígenes, que se sacó el miembro porque él dijo, si hay una cosa que te hace pecar, Orígenes, padre de la iglesia del segundo siglo, dijo, a mí me hace pecar esto, lo agarró y lo mutiló. ¿Me explico? Y quedó hereje. Es que la Biblia no está hablando de algo literal. Entonces cuando Jesús dijo, mira, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque es mejor entrar a la vida tuerto que con ambos ojos te vayas al infierno de fuego. Ahí la palabra es gehenna de fuego. Gehenna de fuego. Él estaba diciendo, haciendo alusión a lo que había allí en Jerusalén, diciendo, mejor es que te vayas con los tuerto al cielo, por así decirlo, que con ambos ojos allá al quemarte en el Gehenna, el lugar de destrucción. El Gehenna no es sinónimo de infierno, sino del lugar donde todos los malos un día van a ser destruidos, que es el lago de fuego. Okay. ¿Está claro? Ajá. Entonces, cada vez que tú encuentres ahí la palabra infierno de fuego, no es infierno de fuego, es gehenna de fuego, donde el gusano no se muere porque paraba siempre allí, y donde el fuego no se apaga porque todo el tiempo estaba prendido. Ok, entonces usted ha mencionado algo allí, dice primero gehenna de fuego, se está hablando metafóricamente, por lo tanto no se puede tomar literalmente. Claro, porque no me voy a ir a quemarme al Gehenna de Jerusalén. Claro. Sino hace alusión al futuro del lago de fuego donde va a entrar, porque dice el libro de Apocalipsis 20:15, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? El lago de fuego. Ese lago de fuego es sinónimo del Gehenna. Ok, entonces, si no existe actualmente, ¿cómo es que Primera de Pedro, capítulo 3, hablando de Cristo cuando murió, dice, asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Permíteme, cítame el texto. Es Primera de Pedro, capítulo 3, 18 en adelante. ¿Verso cuánto? 18 en adelante. Ya, muy bien. Bueno, 19, que habla de que predicó a los espíritus. Ya, 3:19, ¿no? Muy bien. Vamos a leerlo acá. El verso 18. Okay. ¿Te parece? Sí, Mira, desde el principio. Cuando a mí me leen este verso, la gente a veces entiende que Jesús cuando murió Jesús, se fue, ¿a dónde dice? A predicar, ¿verdad? Ya, se fue, él murió, su cuerpo murió, pero ¿qué es lo que se fue a predicar?
Dicen ellos su espíritu. Ya, Jesucristo, vamos a ver primero, cuando Jesús muere, su cuerpo, ¿dónde estaba él? Su cuerpo. En el sepulcro. En la tumba. ¿Sí? A eso la Biblia le llama el alma, porque el alma no es algo inmaterial, sino el cuerpo. Por eso dice, eso estaba allí, en la tumba de Arimatea. Ahora, ¿su espíritu dónde estaba? La Biblia, ¿qué dice? ¿A dónde va el espíritu cuando muere? Vuelve a Una Dios. persona. Vuelve a Dios, se fue para arriba. Hay que entender una cosa, que Jesucristo le dijo antes de morir a su padre, Padre, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. ¿Sabe lo que le dice la versión? Lo que Jesús estaba diciendo es, Padre, recibe mi espíritu. Toma mi espíritu. Porque en Dios están todos los espíritus, ¿verdad? Y Él lo regresa para darle vida al que quiere. Ahora, entendiendo que el cuerpo de Cristo está en la tumba y el espíritu de Cristo fue dado al Padre, tendríamos que preguntarnos quién se fue a evangelizar abajo, a un lugar de tormento o algún lugar de mundo espiritual. Eso no es lo que la Biblia dice y lo vamos a leer fino. Mira lo que dice el verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados de los justos y por los injustos. ¿Sí? ¿Qué dice? Para llevarnos a Dios. Ahora nota, pon atención. Siendo a la verdad muerto, ¿qué dice? En la carne. Ahora dice así. Pero vivificado en el espíritu, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay que entender que cuando Cristo murió en la carne, dice la Biblia, pero vivificado en el espíritu. ¿Sabe lo que está diciendo el texto? La palabra vivificado significa resucitado. Porque no todos moriremos, pero todos seremos vivificados. O sea, vamos a resucitar. Entonces, ¿qué es lo que Cristo dice? Que cuando Él murió y resucitó, fue que Él fue y predicó. La palabra predicó allí no existe. La palabra griega es proclamó su victoria sobre los espíritus encarcelados. Cuando murió y ¿qué cosa? Y resucitó. O sea, cuando Satanás vio que Jesucristo había muerto, él había vencido. O sea, ¿quién? Satanás. Porque Satanás lo que quería era matar a Cristo, ¿verdad? Pero cuando Cristo resucitó de los muertos, que dice Colosenses capítulo 2, exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Sobre quiénes son ellos? Principados, potestados, huestes angelicales. Él proclamó su victoria sobre los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados, en realidad la Biblia no está enfocando a muertos, sino es una alusión del enemigo, que es Satanás, que sucede aquí en la tierra. Y vamos a ir entendiendo de que Satanás no puede escapar de aquí hasta ser condenado. Y hay que entender una cosa. Por eso el texto dice claramente, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, el cual también fue. Y ahí es, y proclamó a los espíritus encarcelados. ¿Me explico? O sea, él proclama su victoria. No es que se fue a hacer una campaña evangelística. Yo siempre me dicen, es que Jesús se fue y predicó a los muertos. Yo les digo, si Jesús se fue a predicar a los muertos, ¿cuántas almas ganó? ¿Me explico? No podemos ver una campaña evangelística de muertos por varias razones que la Biblia nos da. Lo que sí vemos es que Cristo vivificado, o sea, resucitado, proclamó sobre los espíritus encarcelados. ¿Qué proclamó? Su victoria sobre ellos. Y eso lo hizo no cuando murió, sino cuando resucitó. Aquí dice también, por ejemplo, y predicó a los espíritus encarcelados a los que en otro tiempo desobedecieron. Correcto. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Yeah. Esos espíritus entonces son los antediluvianos. La gente cree eso. La gente piensa que ahí fue los que fue y predicó a la gente que vivió en el tiempo de Noé, como que se les da gracia a ellos. Pero en sí, lo que podemos ver allí es que el que predicó en los tiempos de Cristo fue el Espíritu de Cristo. ¿Me explico? Y lo que Noé, por eso a Noé se lo llama pregonero ¿de qué?
de justicia. ¿Usted dice en el tiempo de Cristo o en el tiempo de Noé? De Noé. Ajá, en el tiempo de Noé, que repito. El evangelio que fue dado para ellos, basado, lo que predicó fue el Espíritu de Cristo en ese tiempo. Por eso a Noé se le llama pregonero de justicia. Entonces, todas aquellas personas que en realidad no aceptaron el evangelio, allí podríamos decir de la salvación que sería a través del arca, no es que a ellos fue lo que Cristo se fue a darles un seminario bíblico o a darles oportunidad sino que Pedro aquí está haciendo alusión a los espíritus que en esa época eran los que tenían, por así decirlo, sentenciado al mundo bajo la condenación, ¿verdad? A ellos fue que desde ese tiempo que se dio, se podría decir, la primera destrucción de la tierra, fue que proclamó sobre ellos ¿qué cosa? Su victoria, ¿sí? No es que Satanás venció porque se llevó a la mayoría del mundo en los tiempos de Noé, sino simplemente lo que la Biblia está diciendo es que Jesucristo en su espíritu predicó a esa gente que estaba en los tiempos de Noé, porque la Biblia dice que obviamente Jesucristo con su espíritu, o podríamos llamarlo a Noé predicando con el espíritu de Cristo desde esa época. Porque si nosotros interpretamos que Jesús se fue a predicar literalmente, nos vamos a meter en una tremenda pesadilla teológica, y de alguna manera los católicos tendrían razón diciendo que existe perdón de pecados después de la muerte. Entonces armaríamos un mini purgatorio antes de Noé también. Y que habría salvación después de la muerte también, ¿no? Eso es lo oportunidad. Que en Edad Media siempre se ha predicado de que hay que sacar dinero para sacar espíritus, obviamente, de personas que ya murieron, basado justamente en textos mal entendidos como estos. Podríamos llamarlo así. Lo que está queriendo decir entonces es que de alguna forma Noé representaba el carácter de Cristo en su época. Esto es justamente lo que venimos diciendo. Por eso justamente, o sea, y hay que reconocer una cosa importante también, que cuando Cristo resucitó, proclamó su victoria sobre ellos, no solamente resucitando, sino que hay que recordar que cuando Mateo 27 dice que cuando Cristo resucitó, resucitaron con ellos una gran cantidad de personas, obviamente de todas las épocas, que de alguna manera representaban como la primicia para llevarse el trofeo con el Señor. Entonces, Satanás de alguna manera fue vencido en la cruz cuando Cristo le mostró su victoria, su resurrección y también una gran cantidad de cautivos que levantó. No que se fue a predicarlos, ellos ya fueron predicados desde los tiempos antes de Noé, fueron predicados y ellos murieron ya siendo fieles a Dios, y muchos de ellos se levantaron. No digo que todos los muertos del antaño se levantaron, porque la Biblia no menciona a todos, sino tiene que ser un grupo selecto, el cual le llama las primicias. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 23 habla de la resurrección en este orden. Dice, Cristo, porque todo en su debido orden resucitaron. 1 Corintios 15, 23. Cristo, el que resucitó primero, hay una coma, dice, las primicias. ¿Quiénes son esos? El grupo que resucitó con él. Y luego habla de otra resurrección, los que son de Cristo en su venida. Hay dos resurrecciones que sucedieron. Cristo, con él las primicias, y falta una. ¿Cuál? La segunda venida. El día del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo venga para llevar a su iglesia, por así llamarlo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso el texto dice, y luego los que son de Cristo en su venida. Ese es el detalle que lo que venció. Ahora, pastor, antes de volver a la parábola de rico y Lázaro, usted mencionó que el espíritu vuelve a Dios. Correcto. Entonces, ¿cómo es que los espíritus o las personas no van al cielo si los espíritus, usted dice que va a Dios? ¿Qué significa que el espíritu va a Dios? Es una manera de cómo expresarle en este sentido. Mira, Dios, para que el hombre sea formado, creado del polvo de la tierra, primeramente, Dios hace esto. Sopló, alentó. El aliento de vida que Dios le dio a través de su boca. A eso la Biblia llama ruaj, o aliento de vida. Topó en el polvo y formó, ¿verdad? Entonces, para que el hombre muera, el polvo vuelve a la tierra y el hálito de Dios vuelve a Dios que lo dio.
pienso que Dios recoge su aliento, porque todo aliento del ser humano vuelve a Dios. Eso no quiere decir que el aliento se va gozando, se dice, oh, ahora me voy a la patria celestial. No, el aliento vuelve a Dios. No está en algún otro lugar. No. Tenemos que decir que Dios da vida y Dios recoge la vida. Y un día va a dar a cada uno su aliento para resucitar. ¿Me explico? Porque si Dios no da ese aliento, no va a resucitar la persona, ni el bueno ni el malo. Algún día tiene que darlo para resucitar. Me dejo entender, ¿no? Entonces no podemos decir que va al cielo, sino a Dios. Y yo dije, va a Dios quien lo dio. Y entonces el espíritu es un ente que piensa, que razona. No, porque solamente el aliento de Dios, topando en la materia, se produjo una alma. El alma soy yo. Yo tengo emociones, yo tengo pensamientos, yo razono, yo tengo amor, tengo todo. ¿Me explico? Mi mente funciona. Pero cuando el aliento no está conectado no piensa por sí solo. ¿Me dejo entender? O sea, no tiene identidad de humano. No, tiene que haber los dos elementos. Es como que el cable tiene que topar con la electricidad y ¡pum! La luz. Si falta uno de estos elementos, no hay luz. De la misma manera, el alma que soy yo y que estoy compuesto de sentimientos, emociones, solo puedo estar aquí, mira, razonando con ustedes porque el aliento de Dios está en mí. El libro de Santiago 2 dice, así como el cuerpo sin el espíritu, aliento, ruach, está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero me enfoco en la parte que dice, así como el cuerpo sin el aliento está muerto. Exacto. Eclesiastés 3:9 o 3:10 habla que el mismo aliento es para los animales. ¿Es el mismo espíritu? Sí, el mismo aliento, porque la Biblia dice que el mismo aliento que nosotros tenemos también tienen los animales, ¿verdad? Un mismo aliento es, dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 19, si no mal recuerdo, en adelante. Y por eso también dice, lo que le sucede a la bestia, también le sucede al hombre. ¿Sí? Que al momento de morir, ambos van al mismo lugar, con una diferencia de resucitar el hombre, sí. Usted dice entonces que la unión del aliento, que es el espíritu, con el cuerpo, se forma el alma, un ser viviente. Sí, alma. Justamente. Ok, ahora mire lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis, en el quinto sello, que es Apocalipsis 6, 9 en adelante. Correcto. Dice, cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces estos seres que están hablando están muertos y se les llama alma. Muy bien. ¿Cómo dice? Y dicen, están muertos y están hablando. Muy bien. En primer lugar, estamos hablando de un libro altamente simbólico. En Génesis, un árbol es un árbol. En Apocalipsis, un árbol no es un árbol. En Génesis, mar es mar. En Apocalipsis, mar es otra cosa. Muchedumbre. Luna es luna en Génesis, en Apocalipsis luna no es luna. Entonces, cuando leemos aquí, primeramente tenemos que pensar, si esas almas, dice la Biblia, que están allí, si la gente dice que esas almas son espíritus, la pregunta es, ¿cómo pueden unos espíritus vestirse de ropas blancas? Porque lo que están ahí puestos son vestidos, se les dieron vestiduras blancas. ¿Me explico? Lo que pasa es que el libro de Apocalipsis metafóricamente habla de que una persona cuando muere injustamente por su opresor o por su perseguidor, por ser malo y él es bueno, sucede este evento de que exige venganza, no él, sino su muerte. Por ejemplo, mira, ve, estos hombres habían muerto por causa del evangelio, eran mártires. Y dice que decían, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte? Están hablando y se les dio vestidura blanca diciéndole, esperen un poquito, ponen tantito. Nos hace ver que están aparentemente en el cielo, pero la Biblia dice que estaban debajo del altar. Y el altar en la Biblia no representa el cielo, sino representa la tierra. O sea, ¿dónde estaban? Debajo del altar. El altar nunca ha representado el cielo, ha representado la tierra. Es más, en el santuario se estudia eso. Cuando ustedes van a ver en el santuario, el atrio siempre ha representado ¿dónde? A la tierra. Y el altar justamente estaba allí. Ahora, estas personas que claman y dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Están aquí en la tierra. Y eran los mártires de Cristo los que murieron por causa del evangelio. Podría decir yo, Esteban estaba ahí clamando metafóricamente. Y esto ha sucedido
inclusive desde Génesis. ¿Te acuerdas cuando murió Abel? Caín lo mató a Abel y dice, la sangre de tu hermano. Clama desde la tierra. Dice. Y hay que relacionar la sangre de tu hermano. Hay muchos que dicen que la palabra dice que la sangre también representa ¿qué? Al alma. ¿Me explico? Sí. Es una representación. Pero hay una cosa interesante. ¿Ustedes creen que la sangre clamaba? Porque la Biblia dice que la sangre clamaba. Porque Dios le dijo, mira, la sangre de tu hermano clama a mí. Desde la tierra. Desde la tierra. ¿Sí? Desde el altar, tierra. No es que estaba clamando. No es que el alma grita. El detalle es que cuando hay un mártir, Dios ve la injusticia y esa sangre derramada exige justicia de una manera simbólica. Y en la Biblia también se le dice al justo Abel. Se le dice Abel, se le dice el justo Abel. Correcto. Y entonces estas almas también eran personas justas. Y hay que relacionar una cosa. Si todas las almas o las personas ya se fueron y ahí están esperándonos, ¿a quiénes va a llevar Cristo cuando venga por segunda vez? Si recién van a resucitar. Y uno dice, no, pero es que se va a llevar su cuerpo. Pero ¿cómo va a resucitar un cuerpo si a ese cuerpo no lo va a llevar? Porque la Biblia dice que al cielo nadie va con el cuerpo que murió, sino que todos seremos ¿qué? Transformados. Hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal. Pero son las incoherencias que hay que poder ponerlo al plato, como decirlo así. Ahora, volviendo ya a nuestra parábola, ¿quiénes son entonces, a ver, qué representa el rico que tuvo sus oportunidades y está en el Hades, en el infierno, en aquel lugar quemándose, y el otro está en el seno de Abraham, y dice también, habla de un abismo, una separación, como que da lugar a entender la doctrina católica que dice, bueno, el infierno está aquí abajo y el seno de Abraham, que es el paraíso, está arriba. En sí, el lago de fuego, porque no hay que relacionarlo infierno con el lago de fuego. El lago de fuego sí va a ser aquí, cuando sea el momento, el lago de fuego, porque los impíos van a ser destruidos aquí mismo, no bajo la tierra, sino encima de la tierra, porque caerá fuego del cielo y los consumirá, y eso va a formar un lago de fuego y los va a destruir. Ahora, si nosotros entendemos literalmente esa parábola como que debajo, porque hay mucha gente, inclusive yo he escuchado en nuestras iglesias evangélicas decir, soñar con ese tipo de cosas y ver inclusive programas que dicen, hemos escuchado bulla debajo de la tierra, y nadie va a negar que debajo de la tierra hay el núcleo, el fuego, pero el fuego que hay debajo de la tierra es literal, ¿sí? Es literal, es la lava volcánica que está allí. Y no se puede quemar en esa lava volcánicas espíritus que desciendan de hombres y se vayan a quemarse allí, no. Lo que nosotros queremos ver, ¿a qué representaba el rico? Como decías claro, vos. esa es la pregunta idea. es esta. Es la pregunta. El rico representaba específicamente a los fariseos. Porque aquí el mensaje que Cristo les está dando desde más antes, no desde el 16, es a los fariseos. Y el punto principal es que los fariseos tenían una creencia. Toda la persona exitosa en la vida es porque es obediente a Dios. Y todos los pobres es porque de alguna manera la maldición de Dios han estaba. recibido la maldición de Dios. Entonces eso es lo que los fariseos tenían en la cabeza. Me explico. Ellos decían, nosotros los fariseos tenemos todo, no nos falta nada. Pobres, los despreciaban a los pobres hasta tal punto de pensar que Dios no está con ellos. Y justamente esta parábola, si nosotros lo vemos desde el capítulo 16, el verso 14, dice así, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él, de Cristo. Ahora nota lo que dice el verso 15. Entonces les dijo, o sea, Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de ¿quién? Los hombres. Ellos se justificaban mostrando a la gente sus grandezas, sus posiciones y todo lo que podían realizar con su facilidad económica. Delante de los hombres se podían justificar. Pero el texto dice, mas Dios conoce ¿qué cosa? Vuestros corazones. Este es justamente el contexto del rico y Lázaro. El contexto del rico y Lázaro era que había un rico que hacía de todo y no le faltaba nada, fariseo. Completamente. Pero al momento de morir, ¿a dónde es llevado? A un lugar de tormento.
lo que representaría el lago de fuego en un futuro. Jesús lo hace ver como un presente porque es justamente lo que los fariseos creían, que a eso es lo que van a recibir. Y Jesús le hace ver la parábola. Lo que está Jesús enseñando prácticamente es: ustedes piensan que van a ser salvos solo porque son ricos y piensan que tienen el favor de Dios. Ante los hombres sí muestran eso y se justifican, pero Dios conoce ¿qué cosa? El corazón. Por eso les dice: vuestros corazones conoce Dios, porque más Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, ¿qué cosa es? Abominación, representando lo que los hombres veían en ellos o lo que ellos veían en los demás: éxito, mucho dinero, mucha economía. Tenemos el favor de Dios. Pero Dios miraba el corazón, y al momento de ver la sentencia del rico Lázaro, es que el rico fue sentenciado no por lo que mostraba por fuera, sino por lo que era por dentro. ¿Me explico? En cambio, Jesucristo pone a un mendigo, ¿sí?, que por fuera experimenta, parece que no tiene ningún tipo de prosperidad. Pareciera que no goza ni el favor de Dios. Pero en el fondo, él es una persona sincera. Su corazón está bien delante con Dios. Ese es el punto al cual Cristo quiere llegar. ¿Es un paralelo entre la oración del fariseo y el publicano? Es que eso era justamente como el fariseo oraba, justificándose delante de los hombres. Justicia, te agradezco, Señor, justicia que yo no propia. soy como estos, ¿me entiendes? Entonces, justamente, efectivamente, por eso siempre Cristo ha querido poner la realidad del fariseo bajo la realidad del publicano. ¿Viste la oración allí también? Entonces ahí representa el fariseo que se justifica por lo que dice ser, mientras que sus obras no eran las correctas. Y esto es lo que le va a pasar a toda persona, porque en el tiempo señalado va a haber una cima que divide un lago de fuego y un cielo. Podríamos llamarlo así. Ya. ¿Qué representa entonces ahora el Lázaro? Lázaro representa a todas las personas justas delante de Dios, que no aparentan ser justos, pero que sí lo son. ¿Me dejo entender? Sí. No hay orgullo. No hay como el publicano: Señor, yo soy un pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que siempre van a decir que les falta llegar a Dios y siempre van a estar sumisos para con Dios. El que se enaltece, ¿cómo es? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es el mismo contexto. Es el mismo contexto de eso. Ahora, pastor, antes de terminar, ¿podría explicar entonces por qué Cristo termina la parábola diciendo: entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento? Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que oigan a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos y se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán por esto. Correcto. Hay que ver ahí una cosa. Primeramente, el rico pide ¿qué cosa? Vayan y anúncielos y dígale que lo que están haciendo está mal, que se arrepientan. De alguna manera, el mensaje es proyectar hacia... Debe haber un cambio. Justamente Cristo nunca predicó como para ridiculizar a la gente, sino como querer un cambio de arrepentimiento. Ahora, nota si es que es verdad, si ahí le está mandando, en realidad es un muerto, quiere ir a predicar a un justo, como en el caso de Joseph Smith y los mormones, que un muerto se levantó del siglo IV y vino en el siglo XIX a dar un mensaje a Joseph Smith. Si eso es lo que sucede, entonces hay que decir que, eso es, que sí fue verdad lo de la aparición del profeta Moroni. Porque es un muerto que vino del siglo IV y se apareció en el siglo XIX, porque Moroni había muerto en el siglo IV y apareció a Joseph Smith en el siglo XIX. Entonces todo evangélico debería aceptar eso si entiende la parábola como literal, porque aquí hay un hombre que quiere venir del mundo de los muertos. ¿A dónde? Al mundo de los vivos. Al mundo de los vivos. Supuesto. ¿Ya? Pero la Biblia tajantemente está en contra de esto, porque mira lo que dice el libro de Job 7, verso 9. Dice: como las nubes se desvanecen y se van, hablando del hombre cuando muere, y así el que desciende al Seol, al sepulcro, no subirá, o sea, no va a resucitar, no va a volver. Y el verso 10 dice: no volverá más a su casa. ¿De quién está hablando aquí? No volverá más a su casa. ¿Quién? La persona que ha descendido al Seol. O sea, todos esos que surgen y hablan por ahí, aparecen por ahí, no son los que murieron, porque no regresan a juntar sus pasos. No, la Biblia dice que no se levantan más.
hasta el tiempo de la resurrección, obviamente. Pero lo que quiero enfocar aquí es que él tiene 5 hermanos, ¿sí? Y esos 5 hermanos es lo mismo, la alusión a Moisés, porque hablamos de los 5 primeros libros que forman el Pentateuco y que el mensaje es: ¿a quiénes tienen que creerlo? A lo que dice La Escritura. la Escritura, a lo que decía en ese tiempo, plasmado más ellos la Torah. Ellos dicen: si a Moisés no le escuchan, que hablamos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, así viniera un muerto y daría un mensaje, no lo creerían. ¿Y sabes lo que estaba diciendo eso? Al mismo tiempo, Jesucristo estaba hablando de una profecía que se cumplió el día de su resurrección. Muchos muertos resucitaron Y testificaron. Y no creyeron. ¿Me dejó entender? Sí, ¿por qué no creyeron? Porque no creían ni siquiera a Moisés. Así vinieron de los muertos y vinieron, testificaron ante muchos. ¿Eso no tendrá también relación con la resurrección de Lázaro? Aún antes de la resurrección de Cristo resucitó a Lázaro. Claro. Y ahí los judíos y los fariseos quisieron matar a... Correcto, porque sencillamente cuando una persona ya no quiere, como yo les dije ese día, cuando un vaso está lleno de conocimiento, ya no va a haber qué cosa, nada que meter allí. Dijeron, cuando Lázaro resucitó, dijeron, se pusieron de acuerdo para que se haga el muerto, para que lo resucite. O sea, mira, ¿hasta qué punto? Al no creer en los libros de la Biblia, menos van a creer. Entonces se cumplió, podemos decir, no literalmente, pero sí se cumplió lo que Cristo quería enseñar acerca de la parábola. Porque el rico pedía de que Lázaro fuera a hablar con sus hermanos para que se arrepintieran. Y Cristo le dice, ahí tienen a los profetas, las escrituras. Claro. En todo caso, la parábola también tiene alguna trascendencia para nosotros, aparte, al margen de lo que usted ya comentó. Se refería en ese momento a los fariseos. Correcto. Tiene una referencia para toda iglesia que se considera la de la sanísima doctrina. Yo conozco muchas iglesias que dicen, allá no eres salvo, aquí tampoco, aquí la única que tienes que ser por acá. Yo, que del mundo evangélico vengo, el pentecostalismo, si no eres pentecostal, no eres salvo. El movimiento misionario, si no eres de mi iglesia, no eres salvo. El testigo de Jehová, si no eres testigo, no te salvas, ni eres de los 144,000. El mormón, el que no es mormón, no se salva, por eso hay que bautizar inclusive a los que muertos en el nombre para que sean mormones. Entonces, todos aquellos que se creen los invictos, por así decirlo, los santificados, en esa época eran los fariseos. Si no eres fariseo, porque la palabra fariseo es un buen nombre, es un apartado. La palabra fariseo tiene que ver con un apartado, un hombre celoso. ¿Me explico? El hombre conservador, el que todos pueden caer en paganismo menos él. El mismo mensaje se aplica hoy. No vaya a ser que nos creamos demasiado hasta tal punto que juzguemos a los demás y los demás pueden ser salvos, y cuando yo pensaba que tengo la salvación asegurada solo por el hecho de ser fariseo. Hay una fuerte censura contra el orgullo denominacional. Correctísimo, hermano. Bueno, creo que hemos avanzado bastante y como siempre el tiempo es lo que nos falta acá para seguir desglosando, desarrollando más aspectos de esta interesante historia que está escrita en la Biblia. Bueno, con seguridad vamos a tener la oportunidad de tenerlo en otra ocasión, pastor. Y me gustó el formato porque las preguntas que me están haciendo, yo ninguna me las dieron, o sea, es así en vivo. Claro, es que a nosotros nos llegan, no tuvimos tiempo de compartirlo con usted. Mejor, para que salga genuino, original. Bien. La gente puede decir, no, estos se prepararon y no, yo no incluso entre nosotros, él recoge de una parte y yo recoge de otra parte las preguntas y... Está bueno, hermano, me gusta el programa. Bueno. Que Dios sea honrado con este programa. Gracias, pastor. Gracias, Daniel. Y vamos a estar reencontrándonos en un nuevo programa y con seguridad vamos a tener también otro tema para discutir. Vamos a dar respuestas a las inquietudes. Usted, amigo televidente que nos ve día a día, escriba sus preguntas. Escríbanos al correo de la Red Advenir, a los números de contacto que aparecen aquí en pantalla. Escríbanos y vamos a organizarlos para que en un programa como esta podamos responder a todas sus dudas e inquietudes. Muchas gracias, Dios le bendiga, nos vemos en el próximo programa.